Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por medio de la fe, subyugaron reinos, practicaron la justicia, obtuvieron promesas, amordazaron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, derrotaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus difuntos, pero otros fueron tundidos a golpes y rehusaron el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de la flagelación ignominiosa, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los cerraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, para que no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. ¡Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen, a la vista de todos! Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, las ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Bendito el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos, el Señor guarda a sus leales y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio, donde vivía en los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, posando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir a meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos.
y la piara. Unos 2000 se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia». El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de Dios está cerca, a todos anunciará. Un saludo en esta nueva jornada. En el Evangelio de hoy vamos a meditar un largo texto, pero hermoso, valioso y grandioso, sobre la expulsión de un demonio que se llamaba Legión y que oprimía y maltrataba a una persona. Hoy hay mucha gente que se sirve de estos textos del Evangelio sobre la expulsión de los demonios más para dar miedo, y es una lástima. En el Evangelio vemos un poquito cómo San Marcos asocia todas estas acciones al cementerio, lugar de los muertos, el puerco, ¿no?, que era considerado un animal impuro, la impureza que separa de Dios, y el mar, que, como lo habíamos mencionado en días anteriores, que era visto como un símbolo del caos de la creación. También podemos aumentar que a la palabra legión es un nombre de los ejércitos del Imperio Romano. Bien sabemos que estamos en una época de conquista de la cultura romana sobre la judía. El imperio que oprime y explora a la gente. Y ahora Jesús vence el poder del mal en estos 4 puntos. La victoria de Jesús tiene un enorme alcance para las comunidades de los años 70, ¿no? Un poquito, si nos vamos a la historia, Marcos un poquito narra esta vida que tenía el pueblo judío, que vivían perseguidos por las legiones romanas. Entonces podríamos también interpretar la palabra legión por las legiones romanas, cuya ideología manipulaba las creencias populares. El poder del mal oprime, maltrata a las personas. También podemos mencionar que ante la simple presencia de Jesús, el poder del mal se desmorona y se desintegra, en la manera de que Jesús es el primer contacto entre el hombre poseído y la grandeza de Dios. El poder que antes parecía tan fuerte se derrite y se derrumba ante Jesús. El hombre se cae de rodillas, pide que no se le expulse de la región y entrega hasta su nombre, Legión, a través de este nombre. El poder del mal es impuro y no tiene autonomía ni consistencia. El demonio no tiene poder sobre sus propios movimientos, entonces es imposible que digamos que el mal puede ganar a Dios, es imposible. Dios es infinitamente fuerte, grandioso, entonces el mal no es nada en comparación de Dios. Una vez dentro de estos puercos, por ejemplo, cuando salen de este hombre, según la opinión de la gente eran 2000 puercos. El puerco era símbolo de impureza que impedía al ser humano relacionarse con Dios. Si un poquito recordamos algunos pasajes donde existen los puercos, significa la distancia del hombre con Dios. Por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando se gastó todo su dinero, va a cuidar puercos. Entonces significa esta relación con Dios, que lastimosamente ambos se habían alejado de él. La reacción de la gente del lugar, luego de que Jesús expulsa a los demonios de este hombre y se meten dentro de los puercos, la gente acudió y vio al hombre libre del poder del mal en su sano juicio, pero entraron en los puercos. Por esto piden a Jesús
que se aleje. Para ellos los puercos son más importantes que el ser humano, que acababa de recobrar su sano juicio. Lo mismo ocurre hoy, por ejemplo, en todos estos sistemas que nos van dominando, políticos y todo. Se interesan muy poco en las personas. Lo que más les importa es el lucro, ¿no? Anunciar la buena nueva es anunciar lo que el Señor ha hecho para nosotros. El hombre liberado quiere seguir a Jesús, pero Jesús le dice: vete a tu casa. No significa que Jesús sea un hombre que escoge solamente a la gente buena, no. Nosotros vemos que eligió apóstoles, discípulos, y no todos eran buenos, incluso había ladrones, incluso entre ellos estaba aquel que lo iba a entregar. No es que Jesús lo haya rechazado por haber sido dominado por demonios. Bien sabemos que incluso María Magdalena, de la que había echado 7 demonios, fue su seguidora fiel. Por eso el Evangelio nos marca un poquito a esta persona poseída por una legión de demonios. No significa que como era una persona poseída, una persona que tenía el mal, no podía seguir a Jesús, sino como mucha gente había sido testigo de este hombre que era poseído y todo, Jesús lo debía poner como una persona que podía dar testimonio de gran amor que Dios le tuvo al quitarle sus demonios. Le dice Jesús: ve a tu casa y anuncia a los tuyos lo que el Señor te hizo. Significa también que el lugar donde estaba Jesús no era un lugar judío, entonces era un poquito imposible, ¿no?, verlo también desde la parte cultural. Para nuestra reflexión personal, ¿cuál es el punto de este texto que más te ha gustado, que más te ha llamado la atención? ¿Por qué? El hombre curado quiere seguir a Jesús, pero tiene que quedarse en casa y contar a todo el mundo lo que Jesús le hizo. ¿Te cuentas a los demás lo que el Señor hizo y hace por ti? ¿Alguna vez has experimentado que tienes muchos demonios interiores y que necesitas realmente a un Jesús que saque de ti, de tu interior, de tu corazón, a estos demonios? ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿Qué buscaré si todo está en ti? No estoy sola, aún puedo escucharte hablar. No estoy sola, Jesús, tú eres mi adoración. No estoy sola, aún puedo escucharte hablar. No estoy sola, Jesús, tú eres mi adoración. ¿A quién temeré? Qué grande es tu bondad, Señor. Las reservas para tus seguidores, se la das a los que a ti se acogen, a la vista de todos los hombres. Si te gustó nuestra reflexión, dale un like y comparte. Haz que otros hogares se llenen de la palabra de Dios. Jesucristo Joven 3.0